vamos a empezar con la presentación del libro, que la verdad es que este libro salió un poquito antes, aproximadamente al 20 de junio, una cosa así, pero bueno, como sabéis que en verano no hay actividad, pues lo que decidimos es presentarlo ahora, también un poco iniciando el curso aquí, que era un momento en el que podía haber más gente o más estudiantes o este tipo. O sea que esa era un poquito la idea y para eso estamos aquí. A mí me gustaría empezar, en principio, antes de que hable Fernando Castro y que os presente quién es la persona que está hoy aquí con nosotros, me gustaría dar las gracias, ¿vale? Yo tengo aquí una lista de instituciones, personas a las cuales tengo que dar las gracias. En primer lugar, tengo que dar las gracias a la editorial porque se arriesgan a publicar un ensayo que no es una cosa que a lo mejor tenga una difusión grandísima y bueno, pues la verdad es que se arriesgan a ello y la editorial Amarante, pues que es de aquí, de Salamanca, por cierto, pues le tengo que dar las gracias por ello. Voy a dar las gracias también a Letras Corsarias, ¿vale? Porque, bueno, esta es mi librería, yo compro aquí habitualmente, o sea, lo hago normalmente aquí, les encargo los libros, incluso los que no quiero comprar en Amazon, por supuesto, vengo aquí, los compro y les digo, oye, venga, me lo traéis mañana, y nada, no hay problema, me lo traen en 1 o 2 días sin problemas. Y nada, cuando yo les planteé que quería hacer la presentación, pues todo fueron facilidades y la verdad es que les estoy muy agradecido. Y bueno, pues en segundo lugar a la librería, pues también, ¿no? Bueno, yo quiero dar las gracias también a mis amigos, que hay alguno que está por aquí. De hecho, muchos pensaron en hacer unas diferentes excursiones, viniendo de Bilbao, de Madrid, porque teníamos puesta la presentación un sábado, pero tuvimos que cambiar la fecha a un jueves, que era un momento peor, y entonces, bueno, pues nada, no pudo ser, pero para los que están por aquí, pues también les quiero dar las gracias, ¿no? A mi familia, que también hay alguno por aquí, pues le quiero dar gracias, entre otras cosas porque me escuchan las penas que tengo, que a veces son muchas, y bueno, pues me escuchan. A mi mujer, que la tengo aquí delante mío, pues también porque al final es la que me aguanta todos los días en casa, ¿vale? Quiero dar las gracias a mis compañeros de trabajo los últimos 3 años, desde que yo volví a Salamanca. Y les quiero dar las gracias por 2 cosas. Primera, porque me han enseñado a ser bastante más humilde. Y la segunda cosa es porque me han enseñado a valorar cosas que hasta este momento yo no le daba ninguna importancia. Así que también hay alguno por aquí y le quiero dar las gracias, ¿no? Y bueno, finalmente quiero dar las gracias a Fernando Castro, que está hoy aquí con nosotros y que, bueno, pues en cuanto le dije que si presentábamos el libro, pues me contestó que sí y que no había problema y que se venía desde donde quiera falta para presentarlo y aquí estamos hoy pues haciendo esta presentación. Quiero contaros un poco quién es Fernando Castro para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Fernando Castro nació en Plasencia en el año 1964 y se marchó a estudiar filosofía a Madrid. Estuvo a punto de venir a Salamanca, porque entre Plasencia y Salamanca estaba bastante cerca, pero bueno, finalmente decidió estudiar en Madrid. Él es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. Es crítico de arte del periódico ABC, donde bueno, pues habitualmente escribe bien todas las semanas o cada vez que se produce algún evento que tiene que ver con lo artístico te llaman para que des una opinión o escribas, ese tipo de cosas. Bueno, Fernando ha comisariado multitud de exposiciones de arte y ha estado en contacto con la mayoría de los artistas, muchos de ellos de los cuales se citan en este libro. Y yo esta tarde, por ejemplo, que hemos estado tomando un café, ahora he disfrutado muchísimo porque hemos estado hablando de algunos artistas con los cuales él tiene contacto y que dices, pero ¿cómo es posible que este hombre haya estado con... Pero ha estado con este, con los otros y con los demás allá, o sea, está con todos, una cosa increíble. Yo creo que Fernando ha escrito aproximadamente unos 5.000 textos para diferentes catálogos, libros, revistas, textos de artistas, sobre todo principalmente de arte contemporáneo, textos de estética, filosofía, y bueno, es un número muy considerable, muy considerable. Y luego pues ha escrito varios libros que estoy seguro que muchos podéis encontrar aquí en la librería. Pues voy a citaros algunos: Mierda y catástrofe, Estética de la crueldad,
estética golpe de like, cuidado y peligro de sí, filosofía tuitera y estética columnista, en el instante del peligro y a pie de página, que es el último que ha escrito, que lo tengo yo aquí conmigo, y que es un libro sobre el placer de la lectura, el placer de la lectura. Yo debo decir que para mí Fernando es un modelo, ¿sabéis? Un modelo de trabajo y de escritura también, y que muchas veces me miro en él. Muchos de los libros que aparecen citados en la bibliografía de este que yo he escrito, pues o bien son sugerencias de Fernando, o bien son pues algunos libros que él ha comentado o que yo he podido ver que él ha comentado, y entonces bueno, pues como al final es como un maestro, digamos, para mí, ¿no? Y bueno, pues seguirte es un honor, Fernando, y bueno, intentar llegar ahí a la suela del zapato, no al resto. Bien. Y luego no sé si lo sabéis, pero ambos compartimos un canal de YouTube. No lo compartimos, cada uno tiene el suyo, ¿vale? Y juntamos, ¿cuántos? 70.000 seguidores entre los dos. Pero esto no significa nada, ¿sabéis? Esto no vale para nada, porque la mayoría de la gente no nos ve. Nos ven unos pocos, unos cuantos. La verdad es que yo conocí a Fernando desde el año 2004 porque nos conocimos en el momento que yo trabajaba en el Dados de aquí de Salamanca, coordinando las exposiciones, y después perdimos el contacto, es cierto, y lo recuperamos a raíz del canal de YouTube principalmente, y después durante la pandemia, sobre todo, porque hemos hecho en diferentes canales una serie de debates acerca de la pintura, acerca de la vigencia de la pintura, de la crítica, de la calidad en el arte y de muchas cosas, muchos temas que tenían que ver con el arte contemporáneo. Entonces, bueno, pues a raíz de eso pues hemos ido forjando una amistad en estos años, y bueno, pues eso ha servido, pues no sé, para que esté aquí presentándonos el libro y para que nos cuente un poco, o os cuente a vosotros de qué va este trabajo o este ensayo que yo he escrito. Y si está bien o mal, pues si está mal, dilo también. Bueno, venga, pues luego, pues nada, ya me vas diciendo, vamos hablando, charlamos un poco, tú ya sabes. Pues muchísimas gracias en primer lugar a ti, Rafael, por invitarme a venir a presentar tu libro Cómo entender el arte contemporáneo, aquí a Letras Corsarias. Es la primera vez que estoy en esta librería, pero bueno, he visto que es una librería que tiene un fondo magnífico y como siempre pasa, es la primera vez, pero no será la última. También gracias a los que habéis venido a la presentación, me da mucho coraje y pedimos disculpas a los que estáis de pie, porque estar de pie en una presentación siempre es muy pesado. Pero bueno, vamos a intentar contar algunas cosas que espero que sean de vuestro interés. Mil gracias, por supuesto, a Rafael por su cariñosísima presentación. Ha dicho cosas, algunas que son falsas, porque pareciera que yo soy más inteligente de lo que soy, y eso es evidentemente necesario puntualizarlo. Pero sí ha dicho una cosa cierta, y es que estuve a punto de estudiar en Salamanca, dado que el distrito universitario de Cáceres, Plasencia, nos obligaba a estudiar en Salamanca, y vine a Salamanca a ver cómo era el ambiente universitario y a ver si me matriculaba. Y vine un día en el que llovía así como llueve en Salamanca y las luces eran muy anaranjadas, y llegando hacia la zona universidad, lo he contado muchas veces, me crucé con un grupo muy nutrido de gente con sotana, y entonces decidí que no estudiaría en esta ciudad. Y fue un prejuicio mío contra la gente que porta sotana, y por tanto mi anticlericalismo me llevó a pensar que, además vi que ponía por detrás Universidad Pontificia, y dije lo que me faltaba, gente con sotana y la Universidad Pontificia. Por lo tanto me fui para Madrid, aunque luego tengo gran relación con Salamanca, especialmente a través de El Moderno y del Lavar Genovés. Estos son bares, sobre todo porque mi gran cómplice y colega en esta ciudad ha sido, y sigue siéndolo, Domingo Sánchez Blanco, que es para mí uno de los artistas y de las figuras más curiosas y raras del arte contemporáneo, y seguimos haciendo muchas cosas juntos, y sobre todo estamos desde hace años, como sabéis, embarcados en el proyecto del Museo Mausoleo de Morille, lo que hace que venga mucho por aquí, y sobre todo que me haya pasado momentos realmente muy hermosos en la ciudad de Salamanca y en su cercanía. Y venir a presentar el libro de Rafael es venir a hacer un acto que para mí es importante, sobre todo porque Rafael tiene un enorme mérito. Estamos hablando de alguien que lleva años demostrando la enorme pasión que tiene por la cultura,
la gran pasión que tiene por el arte contemporáneo, el afán de divulgar la cultura y el arte y la estética, y sobre todo hacerlo yo creo de una manera extremadamente generosa. Es decir, basta ver cómo en su canal de YouTube desde hace un montón de tiempo está ofreciendo constantemente lecturas, haciéndolo siempre sin pedantería ni ningún tipo de presunción, sustrayéndose a la vacuidad y a las inercias académicas, sin pensar que eso va a ser parte de un currículum indexable, acreditable, anequizable o para trepar y medrar en el sistema universitario, sino hacerlo por respeto a la cosa misma y atención a los problemas culturales, ¿no? Una figura yo creo que extremadamente interesante, sobre todo porque es alguien que tiene una actitud que se puede elogiar de liberalidad cultural, de ser alguien que, siendo alguien de una ideología que no es políticamente la mía, sin embargo enseguida conseguimos una enorme complicidad, alguien que no se basa meramente en un prejuicio, es decir, en esos prejuicios que llevan a que si estás tratando con un marxista irredento, como es mi caso, pues su liberalismo político y cultural le lleve a este es un marxista y por tanto con este no vamos a tener ninguna sintonía, y que además le lleva a afrontar las lecturas y los trabajos pues intentando conceder a los materiales que se analizan una credibilidad, no basarse en el tabú, en el anatema, en esto está mal porque no corresponde a la ideología que yo tengo. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo a Rafael dice que respeta lo que yo hago, yo también respeto mucho lo que hace, sobre todo porque creo que responde a ese afán de dar y de ofrecer cosas culturalmente, y sobre todo sin tampoco descalificar lo que es hoy la cultura de las redes o lo que es YouTube, porque a veces alguna gente dice si están en YouTube lo estarán banalizando todo, y creo que está haciendo esa labor más que de influencer o youtuber, la de lo que llaman algunos cultubers, ¿no? Y es tratar de demostrar que el medio no es siempre el mensaje, como decía McLuhan, sino que uno puede canalizar para que a través de ciertos medios se digan cosas que tengan un mínimo de pozo, de intensidad y de reflexión. Pero vamos con el libro porque me interesa sobre todo explicaros, exponeros qué es lo que el libro cuenta. Esto no es meramente un spoiler del mismo, pero sí sobre todo incitaros a leerlo y a discutirlo. Quería empezar en esta reflexión o meditación sobre el libro de Rafael, Cómo entender el arte contemporáneo, recordando un momento crucial que creo que late por detrás de todo lo que en este libro se plantea. Ese momento crucial es el de Friedrich Nietzsche, invitado por Richard Wagner para ofrecer el sustento teórico de la construcción de Bayreuth, de la construcción del teatro wagneriano, que no es un proyecto musical, que es un proyecto de transformación de la sociedad, porque finalmente Wagner entendía que la música tiene un componente político, que es ese componente político que ha tenido el arte, no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo reconocía incluso Platón cuando el libro 10 de la República expulsa al poeta de la ciudad. Si la poesía fuera solamente ornamental o pura expresividad subjetiva, no hay ninguna razón para perseguirla o censurarla. Es porque el arte tiene un enorme potencial político por su capacidad entusiástica, entusiasmos, por lo que tiene que ser regulado y reglamentado políticamente. Y cuando Wagner quiere transformar la sociedad a través de la música, que es el ideal romántico y schopenhaueriano por excelencia, recurre al joven catedrático de Basilea, Friedrich Nietzsche, para que haga el programa de mano que la gente tiene que leer cuando llega a Bayreuth. Ha leído, no solo ha leído, sino que ha sentido la enorme influencia que sus teorías del drama musical tienen en el libro de Nietzsche, en el libro crucial, en el primer libro académico que publica, que es el que hace que le echen propiamente a la universidad, que es El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, y escribe un texto poco leído, pero en mi opinión decisivo hasta para Rafael, que se titula La segunda consideración intempestiva. Esa consideración se subtitula Sobre el provecho y el inconveniente de la historia para la vida. Es decir, ¿en qué medida la historia nos favorece o nos perjudica en el desarrollo de nuestras pulsiones y nuestros deseos y nuestros instintos? Ahí Nietzsche dice que en realidad la historia no es en general beneficiosa para la vida, sino que es una enfermedad a la que él llama historicismo. El historicismo es, según dice Nietzsche en ese texto del siglo XIX, cómplice con el periodismo, al que él ya llama todología,
Es decir, el afán de hablar de todo, desconociéndolo todo al mismo tiempo. Esto basta encender la televisión por la mañana para ver que esto es una verdad todavía absoluta, pero también es cómplice del positivismo, que no es lo que dice Ana Rosa Quintana, sino una teoría científica que cree que a través de la ciencia se produce el progreso de la humanidad, y también con el historicismo hegeliano, que cree que la historia es el despliegue de la razón a través de todas las contingencias de lo sensible y que solo lo real es racional y lo racional es real. Por tanto, justifica incluso la dureza, el sufrimiento, el dolor o lo que llaman la miseria de la razón. Por eso le lleva a Nietzsche a decir que hay tres formas de la historia, que son la monumental, la crítica y la anticuaria. Y él señala que hay que desatar lo que llama potencias suprahistóricas, que son el arte, el olvido y la religión. Nos vamos a olvidar del olvido y la religión para quedarnos con el arte. Para él, el arte es una potencia suprahistórica que no es ni anticuaria, ni monumental, ni crítica, sino que es intempestiva. Esta dimensión de la intempestividad atraviesa este libro porque, como señala Agamben en un ensayo que aquí está citado, que se titula ¿Qué es lo contemporáneo?, Agamben nos recuerda que ser contemporáneo es, aunque parezca paradójico, ser contemporáneamente inactual. Es decir, que solamente se puede ser contemporáneo si se es intempestivo. No eres contemporáneo porque estés atrapado por la viralización comunicativa del día. No eres contemporáneo porque estés preocupado con qué tipo de material es el que se ha utilizado para fabricar el ataúd de la reina Elizabeth, ¿no? Si es de bronce o es de oro. No sé si habéis visto esa cosa increíble de que hay una cámara dentro del ataúd, ¿no? Es decir, que mientras se hacía el cortejo se podía ver a la reina dentro del ataúd, ¿no? Una especie de circuito cerrado, no fuera a ser que la reina se despertara, ¿no? Y nos librara de Carlos III, que es un paquete, ¿no? Que no puede ni filmar porque tiene unos dedos más gordos. Ha tenido el problema de Carlos III, ¿no? Es decir, que es un tío que en cuanto que intenta tocar una estilográfica se vuelve un pintor a lo Pollock, ¿no? Bueno, pues esta dimensión, digamos, de ser contemporáneo, ser inactuales, no está atrapado en la urgencia de los acontecimientos, en las noticias del día o de la víspera. Porque resulta que cuando estás así, pues vives en un sin vivir, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos ya una cierta edad, no es por pecar de gerontócratas, pues sabemos quién era el perro Excalibur. Pero los que no hayan pasado por ese momento, pues no le dice nada. El perro Excalibur fue el dato de que íbamos a morir de ébola cuando la primera enfermera española contrajo el ébola y hubo que sacrificar al perro Excalibur. Durante un tiempo, el que mataran al perro Excalibur fue un debate general, ¿no? Y que el ébola acabaría con nosotros. Hoy en día, si alguien dijera ¿cómo está la crisis del ébola en el mundo? Nobody knows, ¿no? Es decir, ya a nadie le preocupa. Es más, ni siquiera nos preocupa ya qué está sucediendo con el COVID, que era lo que nos tenía todos atrapados, o necesaria y lógicamente hace un tiempo. Por lo tanto, el libro de Rafael es un libro intempestivo y es un libro inactual que se toma tiempo y que corresponde a un conjunto de lecturas muy bien trazadas y muy bien elaboradas, en las que Rafael va dialogando con los libros fundamentales que han estado discutiendo en los últimos tiempos sobre qué es el arte contemporáneo. Yo he traído solo uno de ellos, con el que el libro de Rafael necesariamente dialoga, que es el libro de Terry Smith, que se titula ¿Qué es arte contemporáneo? Y el libro de Terry Smith tiene un capítulo final que se titula Una hipótesis para la historia del arte. En él plantea un problema, que es un problema clásico que habréis escuchado al estudiar historia del arte, y es que no son pocos los profesores universitarios que dicen, bueno, tenemos un problema, no vamos a tratar el arte contemporáneo porque no tenemos distancia histórica. No ha pasado suficiente tiempo para analizar el arte contemporáneo, de forma tal que en casi todas las disciplinas de humanidades, cuando se acerca uno a lo contemporáneo, ya no hay tiempo ni distancia histórica, ¿no? Yo recuerdo cuando a mí me frustraba, iban a dar filosofía contemporánea y se quedaban en Voltaire. Y decía, pero desde Voltaire ha pasado cosas. Y decía, no, es que no hay tiempo, no hay distancia histórica. Yo en la carrera no pasé de Picasso. No, bueno, o sea, pero fíjate, o sea, nada de siglo XX, y absolutamente nada, no vimos absolutamente nada del siglo XX en la carrera, cuando yo estudié historia del arte, o sea, una cosa increíble. Bueno, yo te diré que cuando a mí se me ocurrió proponer la asignatura de teorías del arte contemporáneo, un profesor que era experto en el Renacimiento, que era, bueno, también era sacerdote, esta es mi fobia hacia ellos, le dije que quería dar un curso de arte contemporáneo y cultura digital, porque yo venía a dar ese curso en el MIT en Boston, y me dijo,
¿digital? ¿Qué se entiende por digital? Y dije, por aclarar, digo, esto de los ordenadores, dijo, no, eso no puede ser. Y me dijo, no, mire, usted es una persona que ha leído cosas. Convengamos, me dijo, que el arte contemporáneo termina con Velázquez. Y dije yo, oiga, pero si termina con Velázquez, Goya no se puede tratar. Me dijo, Goya ya no, porque después de Velázquez ya no debemos seguir. Bueno, esta sensación de que no vamos a tratar el arte contemporáneo es un tema bastante recurrente, ¿no? Y sobre todo porque no se quiere ni siquiera abordar la dimensión que ha tomado el arte contemporáneo como un sistema institucional, y especialmente también, no solo desde el punto de vista de los, vamos a decir, retardatarios, reaccionarios o anacronistas, sino sobre todo todos aquellos que no han querido tomar en cuenta el debate sobre la historia y sobre el papel de la historia, que se empezó a desarrollar especialmente a partir del estructuralismo, pero también a partir de la posmodernidad y de la crisis de los grandes relatos, ¿no? El libro de Rafael se enfrenta a cómo hacer un libro de aproximación al arte contemporáneo siendo él un historiador, sin caer en el historicismo decimonónico ni en el historicismo estilístico compartimentador, sino asumiendo el problema del fin de la historia, que es el problema que formulara Francis Fukuyama en un conocido artículo en una revista aparecido en 1989. Rafael toma la fecha de 1989 como origen del arte contemporáneo, que es algo que hay bastante consenso, que es una fecha central. Todas las fechas parecen arbitrarias, pero algunas tienen una consistencia mayor que otras para hacer dataciones. Como sabéis, editorialmente, el mundo anglosajón nos llevó a aceptar que contemporary art, arte contemporáneo, es arte desde 1945, y siempre se tendía a entenderlo así. No es una descripción solo académico-editorial, sino que es el intento de los americanos de hacer entender al mundo que el arte se orienta en el siglo XX, en su segunda mitad, a partir del expresionismo abstracto americano, y por tanto es Pollock, Clement Greenberg y sus consecuencias las que marcan el destino del arte. Luego se empezó a entender que en realidad el arte contemporáneo tiene que ver con la llegada del minimalismo, el conceptual, Fluxus, el arte povera, las instalaciones, el performance, el videoarte, y se entendió que empezaba en los años 60-70, y sobre todo fue muy decisiva la exposición When Attitude Becomes Forms, cuando las actitudes se convierten en forma, que hizo en la Kunsthalle de Berna Harald Seemann. Desde un tiempo entendemos casi todos que tiene que ver más bien con 1989, la caída del muro de Berlín, sobre todo también los disturbios políticos en China, en Tiananmen, la masacre a los estudiantes y el comienzo de la cultura cibernética y la cultura de la computación. Pero especialmente 1989 marca en el discurso de Fukuyama lo que él llama el ordo liberal, ¿no? Sobre todo el triunfo definitivo de la instancia mundial global como un imperio neoliberal, que se comienza a ver en 1980 con el triunfo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y el de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Es decir, hay un cambio de signo, que es como el posmodernismo se convirtió en la base en realidad del neoliberalismo. Es también en esos años, en los años 80, comienzo de los 90, cuando algunos teóricos como Baudrillard lanzan un ataque bastante demoledor al arte contemporáneo, por ejemplo el famoso texto de Baudrillard que se titula El complot del arte. Más allá de esa discusión genérica sobre la historia que hace Rafael, hay una motivación, digamos, de discusión recurrente en la que él participa y en la que nos vemos todos precipitados a participar, y es que Rafael, por su participación en los debates y en las redes sociales y en YouTube, pues tiene que afrontar constantemente la aparición como un micro tsunami, pero finalmente como algo que te termina por erosionar mentalmente, de lo que se llaman los detractores rutinarios del arte contemporáneo. Es decir, hay una tipología zoomórfica o zoológica de detractores del arte contemporáneo que repiten su mantra y que no lo están repitiendo recientemente, sino que llevan ya 3 décadas o 3 décadas y media con ese tipo de letanías. El narrador César Aira tiene un libro sobre arte contemporáneo en el que describe esta tipología, y básicamente su discurso es sencillamente de que el arte contemporáneo es una tomadura de pelo. Es una farsa, es la reinscripción o la rematerialización del cuento de Andersen del traje nuevo del emperador. El emperador va en pelotas, pero unos sastres que son unos farsantes le han hecho el traje más hermoso y nadie se atreve a decir que está en pelotas, hasta que un niño, ¿verdad?, en su ingenuidad lo denuncia y todos se dan cuenta que han vivido en una farsa, en lo que llamaremos el gran otro ideológico.
Bueno, este tipo de discurso es un discurso que se compra fácil, porque uno fácilmente acepta que las teorías del complot y las conspiranoias, pero sobre todo uno cuando encuentra dificultades de comprensión, de entendimiento, de reflexión, tiende a pensar que como no tiene categorías, paradigmas, formas de comprender o de entender lo que sucede, eso es una basura, eso es una bazofia, eso es, hablando claro, una puta mierda y hay que hacer que desaparezca, porque como decía Mary Douglas, la basura es materia fuera de lugar, es decir, es un no al lugar definitivo. Yo siempre me he resistido a aceptar esto de que el arte es una tomadura de pelo por razones de alopecia nerviosa. Es decir, mi calvicie prematura y la de Rafael, que es, aunque rapado, calvo, pues no podemos aceptar que esto es una tomadura de pelo, porque no hay pelo que tomar. Es decir, salvo el pelo interior, que no es necesario mostrarlo ahora. Por lo tanto, cuando diga la gente, no es una tomadura de pelo, ¿por qué? No hay ninguna razón. Y primero porque no se puede engañar a todo el mundo al mismo tiempo con las mismas cosas. Esta idea de que los artistas se dedican a engañar, ¿qué placer habría en ello? Ninguno. Es decir, esta cosa de nosotros somos los listos que revelamos que esto es el cuento del traje nuevo del emperador, me parece una auténtica chorrada. Y sobre todo porque además es algo que se puede decir así en el arte una y otra vez, pero que nadie lo diría en los congresos, por ejemplo, sobre la fenomenología trascendental husserliana. Es decir, a nadie se le ocurriría ir a un congreso de husserlianos, si es que todavía existen, y entrando allí, pues cuando los ves discutiendo sobre la epogée o de kantianos, sobre la deducción trascendental de las categorías, al no entender nada, porque si uno va a un congreso de este orden, o por ejemplo a un congreso de mecánica de fluidos, o a un congreso de movimiento browniano, o del campo maxwelliano, o de mecánica cuántica, o a un congreso sobre el matema lacaniano, uno al entrar allí, pues desde la calle decir, esto es una bazofia. Digan, señores, esto es una porquería, esto es una toma de pelo inmensa, lo que están diciendo de Husserl, lo que están diciendo de la mecánica cuántica, esto es contraintuitivo, es decir, no corresponde a lo que a nosotros nos sucede. Pues te dirían, calla, cretino, no puedes hablar porque careces de competencia. Es decir, el mundo del arte permite que la gente aparezca y diga la primera tontería, y sobre todo la más grande de todas, que es esa de sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, estanterías enteras, ¿no? Podríamos no estar en sección de arte de aquí, pues estanterías enteras. Es decir, no se puede juzgar así, como hoy hablábamos, tanta gente que interviene en las redes sin haber leído un solo libro. O sea, no parece que hayan estudiado nada, sencillamente tienen opiniones que dar, opiniones que se le acaban de ocurrir, ¿no? Como intuiciones, es que se me acaba de ocurrir, esto parece que no significa nada, pues será que no has estudiado, que no has investigado. En cuanto que te pongas un poco, pues tratarás de entender algo. Si uno abre el Finnegan's Wake de Joyce, dirá, oye, esto es bazofia, ¿no? Esto no es literatura. ¿Por qué? Porque lo dices tú. Sencillamente ni siquiera comprendes el campo institucional. Y en este sentido, Rafael parte de esa situación de enervarse por este tipo de debates y afortunadamente deja ese debate pronto, porque no se va a enredar en estar solo combatiendo a gente que no quiere combatir, sino que solamente quiere viralizar sus opiniones pretendidamente contundentes, pero radicalmente analfabetas o absolutamente idiotas. Lo que le interesa a Rafael es hacer una ontología de la actualidad y sobre todo hacer una cartografía del arte, aunque sea un mapa provisional, pero un mapa que nos permita orientarnos. Y sobre todo trata de hacerlo con un título que es un título interesante y modesto, el de cómo entender el arte contemporáneo. No es una pregunta a la manera del libro de Terry Smith, ¿qué es?, ¿no? Como una pregunta más ontológica o metafísica, ¿qué es?, sino en realidad cómo entender, y yo creo que es este intento de Rafael, el intento interesante, un intento de comprensión. Vamos a tratar de entender y vamos a tratar comprender lo que tenemos delante. Y como digo, tratando de evitar ese momento en el que tú nunca te has acercado a un campo cultural y de repente, como no lo conoces, como no tienes esquemas para entenderlo, te parece malo porque va más allá de tu comprensión habitual de lo que ha sucedido en ese campo, en ese conjunto de discusiones que para ti eran absolutamente extrañas. En segundo lugar, no solamente es una cartografía y un esfuerzo de entendimiento y de comprensión, yo creo que también el libro de Rafael es un esfuerzo de traducción. Y yo creo que ahí hay que reivindicar el papel de la traducción como traducción conceptual. Es decir, la traducción no solamente es una traducción entre lenguas, sino que en realidad pensar es traducir, y se trata de entender que el problema central, esto lo dijo Gadamer, esto lo sostuvo luego Octavio Paz, Humberto Eco, tantos y tantos, hasta el querido Benjamin, que es un autor de cabecera y de referencia para Rafael, la tarea del pensamiento es la tarea del traductor.
Y sobre todo en el campo del arte hay que hacer constantemente una tarea de traducción, dado que se trata, en muchos casos, de convertir lo icónico en lógico, lo visual en discursivo. Y ese paso de visualidad a discursividad es un paso complejo que ya la retórica alejandrina llamaba ekfrasis, descripción, pero no solamente es descripción, es interpretación, es crítica, es juicio. Es lo que se encuentra en la famosa obra de Magritte, Ceci ne pas una pipe. Esto no es una pipa. Estás viendo una pipa, pero esto no es una pipa. Por lo tanto, tienes que ir más allá de las evidencias para entender las paradojas, los paralogismos, las contradicciones, las complejidades semánticas, semióticas que se encuentran en la obra. También el libro de Rafael es, junto a un intento de entendimiento, comprensión y traducción, es un esfuerzo enorme de síntesis, porque es un intento de sintetizar y de clarificar, y sobre todo un debate de clarificación que él cree que hay que hacer desde hace tiempo, y sobre todo para combatir esta cuestión de las pretendidas o presuntas falsedades del arte contemporáneo. Por lo tanto, él ha volcado en este libro las lecturas que sobre esta cuestión ha realizado. Es un libro que sé que ha surgido de una urgencia en estos tiempos de discusión estética y discusión artística del canal de YouTube y de las lecturas que está haciendo, y hace un tiempo me dijo: Fernando, me quiero meter a esto, y además me hizo muchísima ilusión porque yo llevo años prometiendo que voy a sacar un libro que se titula ¿Qué es lo contemporáneo del arte contemporáneo?, sobre este mismo tema, y cuando vi que Rafael se ponía manos a la obra y además sacaba el libro y lo sacaba con esta síntesis tan interesante, me pareció estupendo. Hace nada Luis Francisco Pérez, un crítico de arte importantísimo y que en Facebook tiene muchísima actividad, que fue colaborador de revistas como Lápiz, hacía una crítica muy elogiosa del libro y decía que es un libro que tiene al principio apariencia de simplicidad, pero que en realidad está muy bien manejada la bibliografía, es muy clarificador y, como digo, no es nada pedante ni petulante. Yo he hecho una ordenación del libro y creo que trata tres cosas, y ahí sí me vuelvo yo un tanto críptico, y son las siguientes. El libro es, por un lado, un libro arqueológico. Esto suena como a las disciplinas de la arqueología, pero en realidad es la arqueología como genealogía de los problemas, es decir, la arqueología en el sentido Foucaultiano. En segundo lugar, es un libro de epistemología o de epistemología artística, y en tercer lugar es un libro de taxonomía. El primer capítulo es el capítulo arqueológico, y cuando busca el arjé, el comienzo, los fundamentos, la fuente del arte contemporáneo, se encuentra que la fuente del arte contemporáneo es una fuente, es la fuente de Duchamp. Por lo tanto, la arqueología del arte contemporáneo es una arqueología o una genealogía que comienza con Duchamp, y eso es lo que hace ese capítulo. El segundo es el de epistemología, que es ¿qué entendemos por arte contemporáneo? Y ahí, encuentra las herramientas epistemológicas que yo creo que él seguirá afinando, que son oportunas. Y las taxonomías es el capítulo final en el que busca las características del arte. Siendo sintético y tratando de no contarlo todo, bueno, el capítulo primero, el dedicado a la arqueología, aborda Duchamp y dice que Duchamp es la primera obra de arte conceptual, y analiza el dadaísmo, el conceptual. Hay una parte muy interesante que es como Brancusi, lo sabréis los que os interesa el arte contemporáneo, mandaron obras de Brancusi a los Estados Unidos, y en la aduana de los Estados Unidos pues hubo un debate si se trataba de obras de arte o se trataba de piezas de ingeniería o de elementos industriales, y se llegó a hacer un juicio para valorar si eran unas cosas u otras, no para juzgar las obras, sino para ver cuánto se pagaba de tasas de ingreso en aduanas. Y finalmente decidieron que sí, que aquello parecían obras de arte, o que aunque no lo veían muy claro. Estamos hablando del pájaro, estamos hablando de esas piezas que están en el MoMA, de las grandes piezas del rumano Constantin Brancusi, pero esto de que hubiera que determinar de esto qué es, y de repente lo tuviera que decir un juez, pues es una escena como muy chula. Yo he tenido que ir a juicios como perito de arte contemporáneo, y cada vez que voy a un juicio siempre me dice el juez o el fiscal, me dice: Fernando, haznos lo sencillo. Y me dicen muchas veces: no nos cites al tal Duchamp. Esto siempre nos dicen: no nos cites al tal Duchamp, porque cuando vamos allí, pues me acuerdo de una ocasión con Valcárcel Medina que teníamos que explicar por qué su obra era arte contemporáneo, y entonces pegué un discurso y dijo la jueza: el caso lo ha ganado el artista en cuestión, pero nunca más tiene que volver este perito. Como diciendo que este tío es un pesado y por tanto ha ganado, pero porque no hemos entendido nada de lo que ha dicho. Bueno, en el fondo, ese primer capítulo, como decimos, nos lleva hasta Joseph Kosuth, nos lleva a hacer una interesante revisión cronológica. También en el capítulo siguiente lo que hace es mostrarnos la importancia que tiene 1989, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética,
el comienzo de la globalización, la bienalización, la importancia de las bienales, la importancia del mercado del arte, el triunfo de las subastas, de las ferias de arte, pero también más adelante la importancia del 11 de septiembre del 2001, el atentado del World Trade Center. También, por ejemplo, le concede mucha importancia, lo repite en varias ocasiones, el año 2007, concretamente el 29 de junio del 2007, cuando se presenta el primer iPhone, es decir, cuando aparece toda esta cultura de los dispositivos que tenemos a la mano, pero también sobre todo la importancia que tiene lo que se llama en arte la hibridación, es decir, la hibridación artística. También hablará de la importancia del arte de los 60 con el arte pop, con el arte conceptual, con el minimalismo, con las performances, con esa emergencia de la sociedad de consumo, de lo que llama también Guy Debord la sociedad del espectáculo. Insiste en ese capítulo Rafael en la importancia que tiene el arte conceptual. Esto también es subsidiario de los debates de la red, sobre todo porque otro tema que en la red siempre se vuelve opaco y embarrado es la cuestión de a qué llamamos arte conceptual, y para algunos la gran farsa del arte contemporáneo es el arte conceptual, y hemos comprobado después de muchas ocasiones que cuando la gente dice arte conceptual parece que estuvieran pidiendo un gin tonic. No sabemos qué están pidiendo, no sabemos de qué están hablando. O sea, todo el mundo, mucha gente piensa, hay gente, algunos, no todos. Algunos piensan que todo el arte contemporáneo es conceptual, y eso es completamente falso. Es tremendamente falso, es una falacia. Sí. No tiene sentido, además. Sí, pero bueno, con tal de denigrarlo, pues, sí. Pues lo hacen. Claro, como alguna gente cree que todos son calamares, ¿no? Porque todo bocata es bocata de calamares, es decir, son confusiones, unas gastronómicas y otras culinarias y otras estéticas, ¿no? Entonces, cuando hablas de arte conceptual es una especie de bacalao, de bacalada, de mejunje mental, y entonces él se pone a desentrañar qué pasa con el arte conceptual, y en esa parte, por ejemplo, habla de la importancia del papel del crítico, de la filosofía analítica, también de incluso Theodor Adorno, pero también del cambio de paradigma que se produce en esta época. Me interesó muchísimo cuando leí el libro, por ejemplo, que en la página 60, y luego lo repite más adelante, esa misma cita, dice que hay un pensador que nos ha explicado cómo ha cambiado la función del arte, y el tal pensador es Ernesto Castro, con lo cual yo, ya viendo que hay un libro de un amigo mío que como fuente de autoridad cita a mi propio hijo, dije, bueno, esto ya se ha salido de madre, porque ya me doy cuenta hasta de lo pasado de rosca que estoy, ¿no? Pero es porque es bueno, no por otra razón. Sí. O sea, él escribe bien. Yo creo que porque me copia a mí, o sea... no, pero más allá de la broma, que sí es cierto que recoge de unos textos de Ernesto en los que él habla del cambio de función del arte, y sobre todo de cómo en ese cambio de función el arte adquiere una cualidad crítica y una cualidad filosófica, pero sobre todo no porque sea subsidiario de la filosofía, sino porque el arte es inmanentemente filosófico. No quiere decir que el arte sea filosófico porque aparezca un artista superplúmbeo, que su obra sea un batiburrillo de cosas sacadas de Deleuze, Benjamin, Adorno y Derrida, sino porque la obra tiene dentro de sí esas cualidades reflexivas y filosóficas, ¿no? También indudablemente lo que le interesa a Rafael es cómo estamos en este momento en el que desde la hibridación artística, desde el vídeo, desde el performance, hay una nueva preocupación por la realidad, y sobre todo por la realidad en un sentido no hiperrealista o naturalista descriptivo, sino también la realidad, o eso real que no es la realidad, como dirían los lacanianos, ¿no? Porque la realidad no es lo real es el síntoma, lo real es la angustia. Que por cierto es muy curioso que sea la realidad en una época donde hemos venido de un enorme proceso de confinamiento y virtualización y distanciamiento social, y hoy en día volvemos a tener la experiencia de un retorno de lo real, que ya no es traumático sino festivo gozoso, ¿no? Y también en este momento tan significativo en el que lo real es una mezcla de autenticidad y de conductismo. Yo tengo tendencia a apuntarme a los bombardeos que van surgiendo progresivamente, en esa mezcla de estupidez que yo tengo congénita e inactualidad taruga, y a todo lo que sale me apunto, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Pokémon GO, pues me apunté me bajé la aplicación de Pokémon GO y dije, bueno, esto debe ser interesante porque lo estaban haciendo unos cuantos, y quise cazar Pokémon, pero lo hice en un pueblecito de la Sierra de Segovia y no había Pokémon en Peñalara, y me cabré muchísimo hasta que me explicaron que los Pokémon eran metropolitanos, y que no quisieras cazar un Pokémon pues en lo alto
del Mulhacén o en el Everest, porque allí no hay Pokémon, allí hay Sherpas y escaladores con oxígeno, ¿no? Y ahora me he hecho de Be Real, que no sé si, supongo que en la sala alguien está en Be Real, y realmente, si hay muchos que estén en Be Real, esto es significativo. En la librería Letras Corsarias nadie está en Be Real. Hay uno, bien. Esto nos ayuda a vivir, porque si aquí solamente la gente no está en Be Real, hay una persona que nos salva, afortunadamente. Bueno, pues ya somos dos, tú y yo. Yo me hice de Be Real y entonces me di cuenta de que soy la realidad, porque es una aplicación, espero que os la descarguéis esta noche o salid de aquí y os enganchéis adictivamente, y es tan extraño como yo me hice el Be Real. Y como sabéis, se hace, bueno, lo explico, se hace una foto, te indican, tienes 2 minutos para hacer tu Be Real. Es una foto en la que te haces y sale de tu cara y de lo que sale a lo que tú estás mirando, es decir, como haciendo los 360 grados. Ayer salió un Be Real magnífico que era una mujer dando a luz, y entonces salía ella con la cara de dar a luz y ya saliendo, o sea, ya lo llevas todo puesto, de la lavadora al cordel. Y resulta que me he dado cuenta que el Be Real, y no sé si a ti te pasa, es peor que los Sims. Porque en los Sims, que supongo que eso sí lo habéis manejado, pues se te mueren los hijos todo el día. Entonces das a luz 4 hijos, tienes que dar los biberones, mueren 2 de inanición a los 3 minutos, luego se te quema la comida porque no llegas al fuego, luego no puedes pagar la renta, luego se te quema la casa, luego te echas del trabajo y luego te haces narcotraficante para poder tener otros 3 hijos. Bueno, esta cosa de conductismo real contemporáneo me parece que es un tema que hace que el presente sea como una mezcla de presente excitante y de presente fantasmagórico, esquizofrénico, totalmente delirante. Esto lo digo yo, no es que Rafael se haya metido en estos mejunjes, ¿no? Porque él anda en otras cosas, ¿no? Sobre todo le interesa qué es esto contemporáneo y cómo se entiende, y sobre todo cómo lo contemporáneo requiere de un compromiso, ¿no? Contemporáneo, camarada del tiempo. Boris Groys nos lo recuerda, ¿no? El que se compromete con su tiempo y su momento, el que se indigna y critica su época, pero el que trata de comprenderla. Decía el gran artista vasco Jorge Oteiza que una sociedad que no tiene arte contemporáneo, música contemporánea, cine contemporáneo, danza contemporánea, diseño contemporáneo, no puede jactarse de un arte del pasado que ni siquiera ha producido. Esto es cuando la gente dice, a mí lo que me gusta es el Prado. Yo siempre digo, pues venga ya basta, ¿no? Venga ya basta, el Prado. ¿Y cómo te gusta el Prado? Es decir, el Prado no te puede gustar, porque para que te gustara el Prado tendrías que tener en una mano la Biblia y en otra mano las Metamorfosis de Ovidio o el Asno de Oro, y entrar así al museo. Cuando dice la gente, es que voy al Prado y veo figuras reconocibles, y que tú eres un idiota perfecto. Entras y ves una mujer que se aprieta el pecho y que sale un chorro de leche y que hay otro bebiendo al otro lado. ¿Eso qué significa? Ah, pues que se alimentaban hace tiempo así, ¿no? Era muy bonito, se apretaban las tetas y mamaban a distancia. Pues si ni siquiera sabes que eso es la Vía Láctea, pues mejor que te fusilen o acaben contigo cuanto antes, porque perjudicas a la sociedad. Entonces va la gente, no, es que vi una vaca y encima de la vaca una tipa tumbada, eso era bonito, que no es una vaca, colega, que es el rapto de Europa. O sea, esa especie de imposibilidad para, no, yo he visto cosas que las reconozco. Pues bueno, pues muy bien, haz la croqueta en tu casa, que seguro que la aprendiste en Sálvame, es mejor hacer eso. El arte de nuestro tiempo, dicen que es muy difícil el arte contemporáneo, no tiene ninguna dificultad. Es más, el libro de Rafael nos explica cómo entenderlo, es decir, no es una cosa críptica y imposible de entender. El que es difícil es el otro, que requiere de otro aprendizaje, que no tiene que ver con nuestras determinaciones. Por tanto, hay que aprender a sintonizar con tu época. En el último capítulo, y cierro, el capítulo de las posibles características o rasgos del arte contemporáneo, él dice que es un arte de debate, evidentemente lo es, también de provocación. Él cree, y yo no lo comparto tanto, que el arte contemporáneo busca trascendencia, pero entiendo lo que quiere decir con trascendencia, que tiene que ver también con un cierto impulso de carácter utópico. Y sobre todo cuando da los rasgos finales en el último capítulo de por dónde va el arte contemporáneo, ahí Rafael se acerca mucho a la teoría del metamodernismo, es decir, que en realidad ese capítulo está muy cercano a Timotheus Vermeulen y a Robin van den Acker, y su famosa teoría del neorromanticismo y de cómo ha cambiado desde la posmodernidad a la globalización y cómo ahora estaremos en una época que llama metamoderno, y dice que el arte contemporáneo tiene por rasgos principales el género de la instalación o las instalaciones y todo lo que tiene que ver también con la pintura expandida, que es un tema que trató en otros libros,
Nuestra época es una época, dice él, de lo sublime tecnológico, que evidentemente lo es, una época de un cierto neorromanticismo, una época en la que el problema también es el del límite, o la relación entre límite y exceso. También propone una cosa interesante para desarrollar seguramente en un libro más adelante, que es que hay una belleza del concepto, o una belleza conceptual, que es que la belleza no solamente es la armonía canónica o las teorías pitagórico-platónicas de la belleza o renacentistas, sino que hay una belleza del propio concepto, y también defiende que hay una nueva estructura de sentimiento o una nueva estructura de afectos, podríamos decir, que marcan la dinámica del arte contemporáneo, en el que hay un principio de esperanza, podríamos decir, una dinámica utópica, una implicación para reflexionar más allá de la banalidad y del espectáculo. Y por último dice que también hay una serie de temas muy propios del arte contemporáneo, de carácter político, social, como son la identidad, la desigualdad, los nuevos medios, y sobre todo ahí reconoce evidentemente, y no lo puede dejar de reconocer, que la descolonización, el poscolonialismo, el feminismo, los estudios queer han marcado mucho y afortunadamente para bien el destino del arte. Termina el libro diciendo que el artista lanza información a través de los nuevos medios para aquellos que estén dispuestos a recibirlo. Bueno, manda información. Uno puede estar cerrado a recibirla o puede estar determinado a asimilarla. Yo no compartiría tanto que lo que el arte manda sea información. Yo creo que el arte es, como decían Deleuze y Guattari, producción de perceptos, conceptos y afectos, y que es un percepto conceptual y afectivo el que el arte genera. Y tal vez no es precisamente la información, sino que hoy en día lo que tenemos es muchos datos, los tenemos, mucha información y poca experiencia y poco concepto, y que en realidad hay que filtrar la información para que se convierta en concepto y en experiencia, porque si no es un tsunami de datos indeterminados. Por último y no menos importante, la portada del libro es una portada del artista José Luis Serzo, que expuso aquí en el Dado. Seguramente algunos visteis su exposición, que había de todo, hasta un tractor. Perdóname, Fernando, porque es que José Luis Serzo va a abrir un espacio que se va a llamar Espacio Serzo en Santa Marta el próximo sábado. Sí. O sea, tiene uno en Morille ya, y va a abrir otro este sábado en Santa Marta, donde pues estaremos allí. Yo por lo menos me gustaría acompañarlo. Bueno, Serzo es tan hiperactivo artísticamente que no me cabe ninguna duda que no habrá pueblo ni pedanía en España que no tenga un espacio Serzo prontamente. Es decir, esto va a viralizarse y va a haber metástasis serciana, ¿no? Pero aquí en portada, como decía, está esta obra de Serzo, que es un marco con una pintura amarilla que se desborda y que chorrea más allá del marco, y una cara que nos mira de frente. Y sobre todo me parece que lo interesante de la obra en relación con el contenido del libro es sobre todo que el libro de Rafael es una indagación sobre el marco. Es decir, entender el arte contemporáneo es entender el marco del arte contemporáneo, y necesitamos constantemente marcos, planos mentales, passepartouts, pedestales. Es decir, necesitamos conocer los límites del arte para desbordar los límites del arte. Por tanto, mil gracias, querido amigo, querido Rafael, por haber escrito este libro, y sobre todo por habernos enseñado tanto y por haber sido tan generoso. Pues nada, yo qué digo ahora, no sé. Bueno, venga, digo un par de cosas. No, gracias a ti, Fernando, gracias por estar aquí, gracias por hablar tan amablemente de mi libro, de verdad. Y por, yo creo que también por la sintonía que nosotros tenemos en muchos aspectos, que ya te digo que a veces para mí son nada más que un modelo, un reflejo en el cual pues tengo que mirar. Hay un par de cosas que quería comentar solamente del libro, y es vamos, de lo que ha comentado Fernando, y luego si queréis, pues si queréis hacer alguna pregunta, pues la hacéis, o yo qué sé, o si alguien quiere que le firme el libro, pues le firmo el libro también, que no hay ningún problema. Bueno, yo, o sea, con diferentes comentarios que han hecho sobre el libro en distintos lugares y demás, yo me doy cuenta, y no era la pretensión al principio, pero me doy cuenta de que sí tengo un punto de vista de historiador bastante fuerte o bastante grande a la hora de afrontar
pues algunos de los temas que tienen que ver con el contemporáneo y analizar pues desde el Urinario de Duchamp, que es una obra del año 1917, hasta una cronología del arte contemporáneo que trata de llegar hasta nuestros días, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que se nota en el libro al final. Sí, estoy convencido de que sí, soy un historiador y se me nota cuando lo escribo. Fernando comentaba que no estaba de acuerdo con una cosa, no pasa nada, está muy bien, deberías estar en desacuerdo con más cosas. Acerca de la trascendencia de lo contemporáneo, yo creo que la voluntad de trascendencia, me refiero a que haya obras que tengan el espíritu de que sean actuales dentro de 60 años. Es decir, que puedan, vamos a poner un ejemplo que sea fácil, ¿no? Es decir, el Guernica es una pintura del año 1937, pero es completamente actual, porque el mensaje trasciende al momento en el que se hizo y las circunstancias en las que se hizo, ¿no? Que habla de la guerra y de la oportunidad para la paz y del sufrimiento que tiene la gente que sufre una guerra. Así que esa voluntad de trascendencia yo es la que me refiero en muchas obras de arte contemporáneo que deberían tener, o que por lo menos los artistas deberían buscar. También comentaba Fernando, y es un apartado que, bueno, pues hay algunas personas que no han entendido bien, qué significa ser contemporáneo, porque yo creo que hay que establecer una diferencia entre los contemporáneos, que somos nosotros, todos nosotros somos contemporáneos, vivimos en la misma época, de lo que significa arte contemporáneo. No es lo mismo ser contemporáneo y arte contemporáneo, porque yo creo que el arte contemporáneo tiene una serie de características, o ahora vemos, que no se identifican con lo que nosotros estamos viviendo exactamente o con el momento que nosotros vivimos actualmente y que compartimos juntos. Son diferentes unos y otros. Y os digo esto porque hay arte que no es contemporáneo. Hablando de estas cuestiones, habría artistas que no hacen obras de arte contemporáneo, aunque son contemporáneos y viven con nosotros, pero no es así. Y por último, me hizo gracia porque Luis Francisco Pérez, este crítico del cual hablaba Fernando, decía que había una parte muy poética al final del libro cuando yo hablaba de las características del contemporáneo, que en realidad para mí no son características, porque eso sería como muy dogmático. Y yo creo que nosotros deberíamos decir que son síntomas, porque lo que se trataba al final del libro era de aportar cosas que hubieran pasado en el ámbito artístico en los últimos 10 años, pero lo mismo llegamos a 2030 y eso ha podido cambiar. Por eso es mejor hablar de síntomas que de características, aunque allí se dicen características directamente y demás, pero a lo mejor pues se produce un cambio, o es posible que haya un cambio, o que cambiemos nuestra mentalidad, o que pensábamos que la pandemia nos iba a cambiar, y yo creo que no nos ha cambiado nada, pero bueno, a lo mejor es posible que haya aspectos en los cuales sí se produzca ese cambio. Por eso está bien cuando hablamos de cosas tan poéticas como estas, como la belleza conceptual, como decía Luis Francisco Pérez, o la nueva estructura del sentimiento como características de lo contemporáneo, pues que a lo mejor pues cambian y vamos a otra cosa, vamos a otro tipo de cosas distintas. Bueno, y por último, yo creo en la vigencia de la utopía. Sabéis que la utopía a veces es difícil porque no es irrealizable, ¿no? No podemos llegar a ella. Decían que en el año 89 es cuando finalizó la utopía en muchos casos, porque a partir de ese momento pues tenemos un sistema solamente, no habría una oposición al sistema de vida económico que nosotros tenemos. Pero a la utopía le sustituye la distopía, sabéis que está muy de moda ahí en las series de televisión, libros y todo este tipo de cosas. Pero ahora sí se observa una utopía, pero es una utopía en una esperanza de un futuro mejor. Y es un futuro mejor que tratamos de construir para todos, siendo intempestivos, como ha dicho Fernando, ¿no? Yendo a la contra, siendo contemporáneos, pero yendo a la contra. Cada uno en su ámbito o en las maneras en las cuales pueda decirlo o expresarse. Esa esperanza de un futuro mejor, yo creo que está presente en la actualidad y que también puede estar presente en muchas obras de arte contemporáneo que tratan de dialogar con el público. Pues no sé, es lo que yo quería decir. Así que nada, muchas gracias de verdad a todos por estar aquí y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues yo amablemente le llevo el micro y preguntarle más a Fernando, que sabe mucho más que yo. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa? ¿Alguien?
Sí, venga, mira a ver si te llega. Sí. Buenas. Aquí hago... soy Pablo y hago una pregunta. En este reducto que somos historiadores, al menos estudiantes, y va un poco ligado al concepto de historia contemporánea, porque nosotros, sobre todo en la facultad, los profesores tienen como una visión desde la historia contemporánea de que solamente hay historia contemporánea casi hasta, por ejemplo, la Guerra del Golfo, prácticamente. Y todo lo que ocurre después, como que queda muy alejado, lo ven desde una torre de cristal y no se explayan mucho en ello. Y va un poco ligado también a la visión un poco de Fukuyama, de ese ciclo sin fin de liberalismo que ha triunfado y nunca se va a llegar a algo utópico, como señalaba antes. ¿Por qué creéis que hay esta visión desde la propia universidad de no querer acercarnos a la contemporaneidad exacta como es la actual? Pues por cobardía. O sea, la respuesta es por cobardía. El presente es incierto y el tiempo que vives no está aún cribado ni filtrado y necesita ser sometido a valoración. Entonces es más fácil ampararse en periodos contemporáneos, pero de los que nos separan 30, 40 años y que ya están ya súper criticados, sometidos a revisión y evaluación, que arriesgarse a equivocarse y a lanzar perspectivas críticas y análisis históricos sobre lo que sucede en nuestro momento. Y eso creo que en el debate desde hace muchos tiempos se hace notar. Es decir, yo, como os contaba, en todas las asignaturas que recibí cuando era alumno en los años 80, cuando llegaban los aspectos contemporáneos, directamente los dejaban, pero no ya como vosotros en la Guerra del Golfo, sino que se quedaban a veces 2 siglos más atrás del presente. Entonces, continuamente estábamos con una sensación de que se nos impedía pensar nuestra época y sobre todo en una especie de desvalorización continua del presente, de vuestra época. Es decir, hay esa actitud gerontocrática, ¿no?, viejuna, estructuralmente viejuna, en la que el profesor dice: no, vosotros sois unos mierdas, ¿no? Vosotros seréis unos instagramers, vosotros estáis haciendo ahí unas paridas impresionantes, ¿cómo va a ser interesante lo que estáis haciendo vosotros? Nosotros venimos aquí de manejar los documentos fundamentales que son los que para ellos han sido. Entonces hay que estar volviendo una y otra vez sobre las mismas perspectivas, sobre los mismos autores y desacreditar todo el debate contemporáneo. Yo tuve un año la curiosa situación de, dando teorías del arte contemporáneo, entraba a clase después de la profesora que daba en mi universidad Historia del Arte Contemporáneo. Y siempre que entraba veía en la pizarra escritos Juan de Ávalos y luego cosas del contexto de Juan de Ávalos. Y entonces ya después de unas semanas pues interpelé a la profesora y le dije: una cosa, siempre que entro a clase veo allá a Juan de Ávalos. Digo, esto porque dice, porque mi curso de arte contemporáneo se dedica al Valle de los Caídos. Al Valle de los Caídos. Y dije yo: joder, tía, eres una friki total. O sea, no, es que esto es mi especialidad. Y dije: ¿y tú te imaginas esa gente, esos chavales jóvenes, escuchando hablar ahí de arte contemporáneo, zurra, con el Valle de los Caídos para arriba, para abajo? O sea, un día van a venir y te van a dar con un palo en la cabeza. ¿Qué me dices? Digo, y si no son ellos, seré yo. O sea, pero ¿cómo se puede estar aquí tanto tiempo con esta porquería? Esto será para una clase, 2 lo máximo, pero no vamos a estar aquí todo el día dándole a esto. Y sobre todo yo pienso que vamos a ver, el arte y la historia inevitablemente se tiene que hacer desde la perspectiva contemporánea. No se puede andar ahí en esos anacronismos que a veces ves a la gente y llegan, por ejemplo, y a mí siempre me fascinó, ¿no?, cuando dice: bueno, hay que empezar la historia del arte por la prehistoria, porque así empezamos por lo más antiguo, iremos avanzando desde la prehistoria hasta la contemporaneidad. Y yo entonces dije un año: yo quiero dar la prehistoria, porque la prehistoria se inventa en la modernidad. Me miraron con una cara de perplejidad, dije: así de sencillo. Pero era verdad, ¿no? ¿Cómo que era verdad? Es una verdad absoluta. Y la profesora se quedó ahí muerta. Le dije: la prehistoria la inventan los modernos. La prehistoria no es anterior a la historia. La prehistoria la inventan los modernos para desembarazarse de la historia. Por eso el libro más importante, uno de los más importantes sobre arte prehistórico, es de Siegfried Giedion,
Y el capítulo introductorio, ¿qué es lo que ve allí? Uno se abre el libro, estará por aquí, avance editorial. Picasso, Paul Klee, las vanguardias cubistas. ¿Por qué un tío que escribió un libro sobre la prehistoria comienza con el cubismo? Porque lo inventaron los cubistas, porque lo inventó la vanguardia. La prehistoria, ¿qué papel tiene la prehistoria en el arte medieval, en el arte renacentista? No se veía, porque eso se llama el ojo del tiempo. El ojo del tiempo, Baxandal, el gran historiador del Renacimiento, de la historia material y la historia cultural, nos enseña la mirada, siempre una mirada perspectiva, política, posicionada. Nosotros hacemos una mirada necesariamente contemporánea. Por tanto, hay que evitar, porque cuando llega ahí un profesor a dar historia griega y viene vestido así, y aunque le veas vestido con un traje casposo, parece que va con alto coturno. Y es para decirle, pero usted es una momia, o sea, usted es un resucitado, usted habla de Grecia, pero está diciéndolo en el siglo XXI, en el año 2022. ¿Cómo? Yo cuando veo a la gente que va así, digo, pero ¿por qué no los llevan a un museo de cera junto a la obra de Cristiano Ronaldo en el museo de cera? Pues el profesor de historia griega de cera y el profesor de historia contemporánea de cera. O sea, allí estarían perfectamente acondicionados, prototipos de idiotas académicos. Tú te estás dando el arte del siglo XVIII, no tendrás que dar desde el punto de vista de la contemporaneidad. ¿Cómo va a aparecer allí uno como si creyera que está con Diderot? Alguien dirá, pues sí, hay gente que... A mí me gustaría estar con Diderot. Dice, sí, vete a un psiquiátrico. Allí están Napoleón, Diderot, Messi. O sea, los psiquiátricos están llenos de catedráticos de historia del arte contemporáneo, porque se creen que son esa época. No han entendido nada. En realidad, en nuestro tiempo, a mí siempre no... Hay gente que... ¿Y a ti en qué época te hubiese gustado estar? No, a mí en la época de las pirámides. Y digo, será bobo. Cargando piedras. O sea, serías un puto esclavo allí. ¿O qué crees? ¿Que ibas a ser el faraón? No, yo faraón. Yo de mayor faraón. No, hombre, tonto. O sea, no seas bobo. Tú eres un contemporáneo y asume tu destino y trata de hacer de tu tiempo un tiempo interesante, ¿eh? Como la maldición china. Ojalá vivas tiempos interesantes. Por tanto, un historiador contemporáneo. Y es que a veces cuando los ves, dices, bueno, se llaman historiadores contemporáneos porque no han entendido que hoy la única profesión que hay que asumir es vulcanólogo. Vulcanólogo. Yo cuando el volcán de La Palma casi me jubilo como esteta y digo, yo vulcanólogo. Porque me encantaba, estos sí eran serios, ¿no? Estaban allí, conexiones todas las mañanas. Vamos a conectar con los vulcanólogos del volcán de La Palma. Y salía un tío con el pelo así todo encrespado y decía, creo que hoy llegará la lava al río, o al mar. Hoy llegará el mar. Y le dijeron, ¿llegará? Y dijo, ¿llegará o no llegará? Y dije, coño, la vulcanología es una ciencia surreal, inexacta. O sea, hoy hay dos opciones, que es el vulcanólogo, que es una profesión, o dedicarse al cachondeo, directamente. O sea, no tiene más, a TikToker. TikToker o vulcanólogo. No hay un término medio. O si no, estudiar. Y preocuparse por el presente, como hace Rafael, y discutir los asuntos de hoy. Cuando llega la gente, no, es que lo de hoy es banal. ¿No serás tú banal? O sea, ¿quién dice, si vivimos en unos tiempos alucinantes, vosotros que sois jóvenes, y los que tenemos más años, anda que no hemos visto temas cruciales que marcan la época? Nosotros somos expertos en demoliciones. Hemos visto la caída de Franco, ¿no? Estaba, ¿no? La muerte de Franco. Yo estaba allí en Plasencia y salió un tío, Arias Navarro, español, Franco ha muerto. Ahora, se acabó la película. En el hueco donde estaba el cartel de Franco en la escuela pusieron el del rey Juan Carlos. Igual me da una cosa que la otra. Allí, ese fue el cambio que hubo. Luego vimos también cómo mataron a Carrero Blanco, ¿no? Otra gran demolición. Antes, pero recuerdo cuando matan a Carrero Blanco, mi bisabuela dijo, han matado a un carnero blanco. No sabían ni quién era el carnero blanco, han matado a un carnero blanco. Ya, eso fue para ella de mucho. Luego hemos visto la guerra del Golfo, retransmitida en directo por televisión, lo anunció la CNN. Hoy comienza la guerra del Golfo. La primera frase, Bagdad bombardeado parece un árbol de Navidad. Eso lo vivimos, ¿no? Con las cámaras de visión nocturna, los Tomahawks, ¿no? Los Scud, la caída del muro de Berlín, antes, en el 89, el atentado del World Trade Center, la caída de Lehman Brothers, que también lo menciona, la crisis económica del 2007-2008, la pandemia de la COVID. Coño, ¿cómo no le va a preocupar? ¿Cómo vamos a no preocuparnos por lo cotidiano si está lleno de temas fascinantes? Hoy en día
hay que confiar en historiadores contemporáneos que se ocupen de lo contemporáneo, porque de lo que está pasando, que está lleno. Fíjate los conflictos geoestratégicos del presente, que es desde la disolución de la URSS, que dice la gente, no, es que desde cayó el régimen comunista en la URSS y ya vino el neoliberalismo. Bueno, bien, ¿y quién me explica hoy los conflictos en Chechenia, Georgia, Afganistán y el actual en Ucrania? No tienen que ver con cómo se disuelve la Unión Soviética. Y por tanto todos los expertos hoy que van, los kremlinólogos, los expertos en el Kremlin, ¿qué son esos ahora? Pues unos mataos. Si no saben ni siquiera cuál es el fundamento filosófico de los debates soviéticos contemporáneos, no saben ni siquiera de qué va la película. Por tanto, hoy en día hay una materia a mí me parece, yo hago siempre proselitismo de la contemporaneidad, pero incluso para los que se ocupen del arte de las primeras civilizaciones islámicas, porque lo van a hacer desde el siglo XXII. Es decir, hoy en día te entra todo el rato el rumor del presente. Igual que estamos hablando y entra Rosalía, pues a un historiador del arte contemporáneo, cuando se esté contando esas películas, le metéis el sonido de Despecha de Rosalía en clase, a ver si cambia el chip. Porque a lo mejor cuando escuche esa música él entre así y dirá, hostia, tengo que cambiar de película. Porque ese es el presente. Y no tienes por qué ser un comulgador del mismo. Nadie lo obliga. Pero sí sería bueno por lo menos que se posicionaran, porque el otro es barato. A mí nos ponemos nosotros a hablar de la crisis del petróleo de los años 70, ¿no? Si es que está estudiado, o sea, no hay nada que debatir, está ya todo sedimentado. Pero ponte a discutir los problemas que se han producido desde el fin de la historia hasta el renacimiento de la historia. Solo piensa que hace 11 años Alain Badiou publica El renacer de la historia, su libro sobre la vuelta de la historia, dedicándose a analizar el año de la indignación global, Plaza Sintagma, Plaza Tahrir, Acampada Sol, ocupar Wall Street. Han pasado 11 años. Solo en 11 años, si uno analiza lo que ha pasado desde el año de las ocupaciones y el año de las desocupaciones, el debate político que ha habido en 10 años y el eclipse del antagonismo social, ese es el único tema que interesa estudiar, porque en realidad va a ser la base de si vamos a ser utópicos, distópicos o contrautópicos o atópicos. Porque yo, frente a lo que dice Rafael, eso sí, yo no creo que la voluntad hoy sea trascender, o sea, es especie de vamos a trascender a ver si queda algo más allá. No, hoy el arte tiene que ser no trascendente sino inmanente. El debate de Documenta de Cases de este año, no hay nadie que quiera trascender. Lo ha hecho este grupo de Ruan Grupa, y todo eran debates del presente que no tienen trascendencia, pero que son cruciales para el presente. Hay mucha gente que quiere trascender. A mí me parece que querer trascender es una quimera necrofílico narcisista. Ahí no se va a ningún sitio. Hay que ser inmanente, el debate es material. Por eso hay que ser materialista. Yo no lo soy cabalmente, pero hay que ser materialista, y materialista histórico. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosa más. ¿Lo dejamos aquí? Bueno, pues muchas gracias de verdad a todos por venir. Y nada, si alguien quiere decir nada, bastante igual que esto está bien. Esto está bien. A ver si no te lo manches.